Exploraciones Txomin. ¿De dónde viene este nombre? ¿De dónde viene? Nada, pues que me gusta a mí estar por ahí vagabundeando y buscando a ver pues el siguiente vídeo, ¿no? La siguiente fricada de la que hablar. Tú y yo ya estuvimos vagabundeando una vez. Hicimos una aventurita. Aquí cerca de Viñaño, ¿no? A la cerca de Viñaño, esa es, ese, que es Vizcaya. Pues nos fuimos ahí, Gonzalo y yo, a un enclave vizcaíno olvidado que está en el Valle de Losa, en Villaño, en el pueblo de Villaño. Provincia de Burgos. Provincia de Burgos actualmente, pero legítimamente señorío de Vizcaya, solo que en la memoria se perdió de este sitio y quedó abandonado y Burgos se lo anexionó. Claro, esto, empezando, para quien no te conozca, Txomin se dedica a divulgar un montón de contenido sobre arqueología, sobre simbolismo, sobre pensamiento. Por ejemplo, lo que comentábamos ahora, la primera vez que estuvo aquí en la radio fue para contarnos lo que es el enclave del enclave, ¿no? Orduña es un enclave vizcaíno, pues la cerca de Viñaño es un enclave de Orduña, ¿no? Eso es nada, pero es pequeñísimo, es un enclave de Vizcaya perteneciente a la ciudad de Orduña, ya sabéis que es la única ciudad de Vizcaya, Orduña es un sitio muy especial, y está dentro de la provincia de Burgos, y es un sitio pequeñísimo, es nada más que un jardín de menos de media hectárea, fíjate. ¿Y hay alguna novedad respecto a este tema? Porque es verdad que Orduña quería incluirlo en su plan urbanístico, en su PGOU. Sí. En este caso ha habido algún otro movimiento que se ha dado ahí. El problema era que no se sabía muy bien cuánto medían y dónde estaban. Los límites, ¿no? Los mojones. Los mojones de este sitio. Yo los encontré, tuve el privilegio de poder encontrarlos ahí presente, ¿no? Y los fotografié. Y toda esa información se la ofrecí al ayuntamiento, no les he hecho la culpa, pero por ahora no me han contactado ni han puesto mucho interés. Yo entiendo también que estamos hablando de un jardín y bueno, el coste burocrático, ¿no? Y administrativo y tal de volver ese jardín a Vizcaya, pues debe ser tremendo, ¿no? Pero mi propuesta todavía sigue en la mesa. Oye, cuando sigue queráis, en pie, ¿no? Vale, pues hay que dar. Si no, ha incluso estado el alcalde de Orduña a -5 hablando, así que. ¿Ah, sí? Sí, si sigue escuchando pues, la emisión, que seguro que sí, pues aquí queda. Yo le animo a contactar conmigo y si no, incluso amenazamos con que vamos y lo recuperamos. Cuidado, cuidado. Hoy, Txomin, has venido para hablar de otra cosa distinta, como es el tema de las banderas de nuestros municipios. Fíjate que si hacemos un sondeo por encima, muchos igual hasta no sabemos cómo son las banderas de nuestros municipios, las vemos únicamente pues en las fachadas de los ayuntamientos, en el mejor de los casos, pero es verdad que si hablamos de escudos, igual sí que tiene como más importancia, o por lo menos sí que estamos más habituados, ¿no?, a ver los escudos. Sí, es que los escudos generalmente tienen más historia, efectivamente. Suelen pues tener alguna raíz con la nobleza o con entidades antiguas, ¿no?, entidades medievales, quiero decir, y las banderas por lo general en Vizcaya son cosas bastante nuevas. No sé si decirte, el 90% de las banderas vienen de las últimas décadas. O incluso hay muchos pueblos que tampoco tienen escudo, pero no tienen bandera. Entonces la bandera siempre se ha relegado un poco más a, bueno, pues a veces está ahí en el balcón del ayuntamiento, ¿no? Y yo creo que en la mayoría de los pueblos no saben cuál es su propia bandera. Y quiero decir, los habitantes, sí, ¿no?, como preguntas, y creo que muchos no saben. Pero vamos, que son elementos buenísimos que conectan eso a la persona con la identidad municipal. Claro. Solo que, bueno, pues a veces la identidad municipal no pesa tanto como puede pesar pues la nacional, ¿no? O incluso alguna política y demás. Está claro. Pues vamos a hacer un repaso por las banderas aquí más singulares que tenemos en territorio vizcaíno. Igual empezamos por la que nos agrupa a todos y todas los vizcaínos. Bandera de Vizcaya. La hemos imprimido, la tenemos aquí. Ah, sí, mira. Bastante conocida para que se pase por las juntas generales, claro. Sí. Ahí está enclavada en la entrada, vamos. Solo que es poco característica. Eso es poco característica. Vamos a describirla primeramente, Txomin. Sí. A ver, la tenemos aquí Es impresa. color carmesí. Y nada, es un plano carmesí con el escudo en medio. El escudo sí se ha cambiado. Ya sabéis que antes tenía los lobos de Haro, pero a través de las reformas sabinistas, ¿no? Sabino Arana propuso quitarlas, entonces se quitaron, pero eso es el único cambio que ha habido. Y bueno, es nada, un plano color carmesí con ese escudo en medio. Es poco característico, yo diría, ¿no? Sí, como el árbol de Guernica. Puede ser que inspire poco, en realidad, ¿no? Se puede decir, pero bueno, sí que es bastante antiguo, no sé si viene del siglo XVI o anterior. Y lo que sí, hay otro escudo de Vizcaya que no se suele asociar con Vizcaya, que es la Icurriña. Que la Icurriña realmente se originó como la bandera nacionalista sabiniana de Vizcaya. Y esa bandera, de hecho, se inspira, menos mal que Sabino Arana lo puso por escrito, porque muchas banderas la gente no pone por escrito en qué se inspiran, pero Sabino Arana dejó muy claro que la bandera, la Icurriña, estaba hecha para Vizcaya y se inspiraba en el escudo. Esto es la cruz blanca que él dice que debería ser blanca, que hay en el escudo. El verde, ese aspa de San Andrés, es
las leyes del árbol de Guernica, ¿no? Es el verde del árbol de Guernica. Y el fondo rojo, es también, se supone, el mismo rojo que el de la bandera de Vizcaya o el escudo de Vizcaya, que Sabino Arana también dice que debería ser rojo en el campo, en el fondo. Todo esto lo pone en un teatro que escribió Sabino Arana que se llama La Bandera Fenicia, si lo queréis comprobar. Es un teatro muy curioso. Vale. Claro, aquí, ¿por qué hemos elegido para la bandera vizcaína este color carmesí? Este color carmesí no lo sabemos. Se eligió de esta forma y de hecho aparece en un montón de municipios también. Lo más normal de los municipios de Vizcaya, hay como una especie de plantilla y es que sea el escudo municipal en medio de un campo rojo o carmesí o granate. Eso hay un montón de pueblos de ese estilo. Y muchos pueblos lo que han hecho, como su bandera ha sido tan poco característica, teniendo ese carmesí de fondo, pues lo han cambiado un poco en las últimas décadas y han dicho, bueno, para pues, distinguirlo, ¿no? Sí, para distinguirlo un poco de los demás, bueno, nos hacemos un diseño y venga. Y yo creo que de las banderas más conocidas municipales, sin duda, en Vizcaya, tiene que ser la de Bilbao. La de Bilbao, capital, claro, desde luego. Y bandera, además, sencilla y además fácilmente reconocible. Sí. Que, bueno, si no sabéis, es una especie de dado rojo en una esquina de un cuadrángulo blanco. Ese es bastante reconocible. ¿De dónde viene? Y ese viene en el siglo XIX. Se supone que la matrícula naval de la provincia de Vizcaya era esta misma. O sea, era una especie de identificador naval, ¿no? Y entonces la gente lo empezó a asociar con la identidad bilbaína y al final se acabó oficializando. Eso es, fue la bandera del ayuntamiento a partir de ahí. No es la única bandera asociada con Vizcaya y Bilbao. Ha habido otras, sobre todo de origen naval, porque Bilbao ha tenido una gran historia comercial, ¿no? La del consulado de Bilbao también ha sido muy típica verla asociada a Bilbao, que era un aspa roja, como la aspa de Borgoña, algo muy parecido. Ese era el consulado de Bilbao, solo que el consulado de Bilbao terminó en la primera mitad del siglo XIX. Y luego también ha habido otra muy similar, asociada a Vizcaya, que era el aspa blanca sobre fondo rojo. Ese también era una bandera naval vizcaína. Pero bueno, al final se nos ha quedado esta, el dado rojo en Bilbao, pero hay bastantes más. Hay una bandera desaparecida que a mí me es curiosa verla. ¿También de Bilbao? Técnicamente de Bilbao, porque es la de Deusto. Ah, la de Deusto. De los barrios, cuando Deusto, claro, no se anexionó. Deusto, claro, Bilbao anexionó Deusto, ¿no? Hace poco se han cumplido 100 años, además. Y en las fiestas de Deusto todavía lo usan. Y a mí me gusta mucho verlo ahí. Vale, ¿cómo es la bandera de Deusto? La de Deusto es como una especie de semicuadrado, semirectángulo blanco con una aspa blanca sobre fondo rojo. Sí, es muy característico, es muy bonito, la verdad. Y en las fiestas la sacan y me encanta a mí verla. Y claro, en este caso se suele usar ya para momentos que no son... Porque la oficial en Deusto, claro. Claro, ya Malpese no es está. la de Bilbao. Pero tiene incluso ahí un poco de cariz reivindicativo, sí, ¿no? De identidad, incluso... Cuando no está el municipio, pues nos agarramos a municipios, claro. aquel, ¿no? Aquel municipio extinto. Sí, claro. Sí, que hay barrios que reivindican, ¿no? Un poco su carácter municipal también. Eso está precioso, sí. Más banderas que tengamos por aquí, por Vizcaya. Curiosas. ¿A ti cuál se te ocurre? Así de Gran Bilbao, ¿cuál te viene a la mente? Hombre, me viene a la mente algunas de la margen izquierda. Te diría, por ejemplo, la de Portugalete, porque tiene además colores muy fáciles, que son el amarillo y el negro. Sí. Entonces, que además creo que comparte con algún otro municipio, ¿no? De la margen izquierda. La de Baracaldo es amarilla y negra. Ah, vale, eso era. ¿Vale? Sí, la de Baracaldo, dice así. La de Baracaldo es amarilla y negra. Y estos colores se lo pusieron por el equipo de fútbol. Solo que pasó algo, como que hace unos años, en 2022 o así, hicieron unas elecciones para elegir el diseño. Un referéndum hicieron. Un referéndum, eso es. Pero luego se liaron los partidos, hubo muy poca participación en el proceso y al final no se oficializó la bandera. Pero o sea, lo que se votó, que era además eran dos franjas amarillas, creo que era con una negra en medio. Eso es. Finalmente no se... ganó esa, pero no se oficializó porque había muy poca participación. Vale. Entonces yo animo a la gente de Baracaldo, por favor, la próxima vez que vayan pongan todos a ahí votar en elecciones masa, ¿no? a votar para tener bandera, sí. Y ahora mismo Baracaldo, ¿qué bandera tiene? La que tenía anteriormente, La que tenía anteriormente, sí. ¿Y esa cómo es? Me parece que es carmesí también, con escudo, me parece, no lo voy a jurar. Con el escudo de Baracaldo. Sí, y porque estaban imitando en este proceso también a los de Sestao. No sé si los de Baracaldo dirán que estaban imitando a los de Sestao, pero bueno, Sestao hizo algo muy parecido hace unos años, que era oficializar una bandera basándose en el equipo de fútbol, en el Sestao River. El Sestao River, que con los colores del Sestao River. Eso es, como es negro y verde,
Pues entonces la bandera la cambiaron también a negro y verde. Esa sí es la oficial a día de hoy en Sestao. Así que es muy curioso, ¿no? Intentando buscar algo de historia, como las banderas municipales, ya os digo que creemos igual que son súper antiguas, ¿no? Como los pueblos y tal. No, es como una especie de marca bastante nueva, ¿no? Esa obligatoriedad de que los municipios tengan una bandera. Entonces muchos municipios, la mayoría de municipios de Vizcaya sí tienen una bandera, igual son del 99 para aquí. Del 99 para aquí. En los últimos, que son recientes, que no, ni comparación con el escudo. Eso es. En los últimos 30 años se han elegido esas banderas. Y en esas banderas hay unos cambios preciosos. Por ejemplo, hay una que me encanta, que es la de Mendesha, que está en Lea Artibay, está al lado de Lequicho. Y es un pueblo súper pequeño, pero tenían un escudo que era como una especie de cuervo con una herradura en la boca. O sea, una cosa muy original, muy heavy metal, que venía de una casa nobiliaria de ese municipio, ¿no? Y entonces, tenían eso en carmesí, como te digo, en carmesí, ese escudo en medio, muy poco inspirador, ¿no? Entonces lo ampliaron y la bandera de Mendesha a día de hoy es eso, como el cuervo, pero muy grande en toda la bandera, con esa herradura ardiendo en la boca. Es heavy metal, precioso. ¿Y qué fondo tiene? Es de fondo verde. De fondo verde sobre olas azules. Sobre olas azules, sí. Muy bueno. Y bueno, es un cambio muy típico. En Murueta también hicieron cosas parecidas. Y bueno, en los pueblos últimamente han hecho cosas muy parecidas, de coger el escudo, tiene un escudo muchas veces medieval o de algunos nobles medievales y tal, y bueno, lo cambian un poco, lo estilizan y venga, ya está hecha la bandera, ¿no? Que es un cambio muy bueno para conservar esa identidad de la heráldica. Y eso es un poco el proceso que ha habido en Vizcaya, mayormente. Sí, ¿algún otro municipio así curioso? Mañaria puede ser, ¿alguna bandera curiosa también que teníamos por ahí? Es que en Durangaldea, este es el tema. Todo esto de lo que he hablado es Vizcaya menos Durangaldea, ¿vale? Durangaldea, o sea, caso aparte. Eso es, el duranguesado es increíble ya lo que tienen ahí. A mí me parece una absoluta maravilla y que debería ser una especie de patrimonio vizcaíno tremendo que todo el mundo tiene que tener en cuenta, las banderas del duranguesado. Le voy a dar las gracias a Jon Irazábal, porque en 2003 escribió un libro muy cortito sobre esto, que vamos, a mí me apasionó, porque en los municipios de Durangaldea hay una tradición propia de banderas que se ha mantenido ya desde incluso siglo XVI o anterior, casi medievales. Total, que las banderas municipales en un tiempo tuvieron mucha importancia, porque esas banderas servían para diferentes ceremonias o para llamar armas también, todo esto conectado con la foralidad. Bajo los fueros, los municipios y las entidades locales tienen el derecho de organizar militarmente, ¿no? Con el fin de los fueros en el siglo XIX, eso se pierde. Y tenemos que tener en cuenta cuántas banderas y cuánto patrimonio municipal local se pierde con la pérdida de los fueros también. Es muy probable que muchos pueblos tuviesen banderas propias, pero como las dejan de usar, porque los fueros se pierden y dejan de tener competencias, dejan de tener sentido, pues se pierden de esa forma. Pero en el duranguesado se han mantenido muchas de esas banderas antiguas municipales. ¿Por qué? Porque hay una tradición muy arraigada de danza en la que se utilizan esas banderas. De Euskal Dantzak de allí. Eso es, sí. Como se usan otros Rialdes también, se usan otro tipo de banderas. Eso es. Y es maravilloso que las banderas del duranguesado, que son increíbles, ahora lo vamos a describir, se hayan mantenido a lo largo de los siglos de esta forma. Venga, vamos con la más original, o la que te parece a ti, Chomi, la más curiosa. Yo creo que la de Mañaria. La de Mañaria, ¿no? Es preciosa, tiene además una M y una... O sea, es totalmente singular. O sea, no os imagináis una bandera de este estilo. ¿Cómo podríamos describirla? Es como cuadrados amarillos mezclados con cuadraditos verdes. Con rosas y... O sea, es como una especie de arte como totalmente complejo, ¿no? Un horror. Una compañera de la redacción lo comparaba con un pañuelo de Ben Bailola. Sí. Podría ser, serviría perfectamente, ¿no? Porque vamos, una cosa preciosa. Además tiene una inscripción mariana, ¿no? Una M y una A, que es la Virgen María, ¿no? En medio, y también el año cuando se hizo. Y además es la más antigua. Yo creo que es la más antigua de Vizcaya, incluso la bandera más antigua de Vizcaya, que se conserve original, porque está puesta en una vitrina. Es de 1802, esa bandera. Y vamos, se entiende que había banderas anteriores en las que esta se basa, ¿no? Y hay muchas de ese estilo. Abadiño también tiene una de ese estilo, que son en triángulos de muchos colores, pequeños triángulos de muchísimos colores. También Iurreta tiene como un círculo enorme en medio y un montón de cuadrados muy pequeños de muchísimos colores, ¿no? Rojo, rosa, blanco, tal. Por cierto, la bandera de Abadiño, esta de triángulos, la robaron. ¿Ah, sí? Sí, si alguien la ve... La única que tenían ahí. Hace 50 años la robaron, efectivamente, en el 75.
¿Y ahora qué pasa en Si alguien la tiene en casa, que avise, por favor, que me envíe un mail. ¿Vale? No decimos nada de quién es, pero que avise. Vale, mantenemos el anonimato. Sí. Pero la pudieron reconstruir por fotos. Vale. Eso bueno, y creo que también había alguna especie de réplica muy pequeña y la pudieron reconstruir con eso. Y entonces la usan, pero bueno, la robaron la anterior que tenían, ¿no? Una historia muy curiosa. Sí, la original, ¿no? Podríamos decirlo así. Sí. Claro. ¿Y por qué tanto cuadradito, tanto triángulo, tanto...? Es que claro, esas banderas, como eran artesanales, ¿no? Pues bueno, se hacían, o sea, era solo para tener una, no era para repetirla y repartirla, ¿no? Sí, en los balcones del municipio. Claro, no era para ponerla, venga, cada uno pone una al balcón, era como una sola que se utiliza para bailes y se utiliza para diferentes ceremonias. Entonces, bueno, que sea muy bonita, que sea muy elaborada, no la vamos a reproducir en un método industrial, ¿no? Entonces, pues que sea bastante currada, ¿no? Y también porque, claro, a día de hoy tenemos una especie de prejuicio con las banderas de que tienen que ser muy planas y tal, pero bueno, eso se suele basar en que las banderas se suelen utilizar para temas marítimos, ¿no? Como la bandera de Bilbao. La bandera de Bilbao, ¿por qué es tan plana? Porque, porque su origen está ahí. Su origen es en el mar. Y es para verla de lejos, ¿no? Una bandera de estas del Duranguesado no te puede servir para verla de lejos. Hubo también, aún así, se sabe por los documentos que hubo una bandera de Durango, y Durango, justo, que es la capital, no tiene esas banderas tradicionales. Tiene una parte nueva. Posterior, claro. Posterior, claro, sí. Porque eso, todas esas se perdieron. La merindad del Duranguesado también tenía una bandera propia, está documentado, pero se perdió también. Y también, bueno, pues, se sabe que también eran del mismo estilo, ¿no? Tipológicamente, ¿no? Que serían también así de un montón de colores, pero seguramente en el siglo XIX e incluso en la guerra civil se pudieron perder. Se sabe que hubo saqueos, ¿no? Como de trofeos, llevarse la bandera de un pueblo, tal. Eso sí ocurrió en el Duranguesado y entonces seguramente se pudieron perder en esos procesos. ¿Y ahora el Durango qué bandera tiene? Y ahora Durango creo que tiene una bandera normal con su escudo. Con su escudo. Sí, como tienen muchos pueblos de Vizcaya con su escudito. Tipológicamente estas banderas del Duranguesado se siguen manteniendo, eso sí. O sea, tipológicamente tienen mucha semejanza con otros sitios de Euskal Herria, donde también se han mantenido a través de otras ceremonias. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, en el Corpus Christi hay varias ceremonias de Corpus Christi en las que se utiliza la bandera, y justo en esos pueblos se ha mantenido también la bandera tradicional, que es claramente, tipológicamente, muy parecida a esta. Vale. Me explico, ¿no? O sea, que es del mismo estilo, que tú lo ves y dices, hay alguna relación, sabes que son antiguas banderas que se utilizaban. Y también, por ejemplo, hay muchas que tienen el aspa de Borgoña en esas banderas municipales. Sé, por ejemplo, que en Lesaca hay una bandera muy parecida. En el Roncal hay banderas muy, muy parecidas a esta. El Roncal también tiene un arte de banderas locales de ese estilo. Y bueno, hay banderas esparcidas por ahí que son preciosas y yo animo a la gente a que haga banderas complicadas. Banderas... a que volvamos a ese estilo de banderas. Que volvamos a ese estilo de banderas porque son tremendas. Yo os digo que os recomiendo buscar las banderas. Que sí, merece la pena buscar en internet la de Mañaria, la de Abadiño, ¿no? Sí. Todas estas que son muy interesantes. Exploraciones Txomin, es que recasco por pasarte por hoy Bilbao, Vizcaya y nada, por dar estas claves sobre banderas, que es una cosa un poco curiosa también, ¿no? En todo lo que es nuestra historia. Es que recasco, biolches.